Buenos días, amigos y amigas. Soy el licenciado Noé Sánchez y el día de hoy me gustaría comentar en esta pequeña cápsula detalles acerca del contrato de arrendamiento, sobre todo por qué no se debe de hacer un contrato de arrendamiento de forma verbal, que son situaciones que no tan comunes, pero que se pueden llegar a dar y que implican un riesgo de carácter patrimonial y sobre todo, pues bueno, la tardanza en un proceso judicial, ya que deberíamos de demostrar pues cuáles son los elementos esenciales de ese contrato de arrendamiento al no existir un documento que nos dé luz acerca de cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron las partes. Bueno, pues para ello tendríamos que entender que existen tres elementos esenciales en un contrato de arrendamiento. El primero sería los sujetos que intervienen, es decir, el arrendador que cede un bien para que sea usado por el arrendatario y el arrendatario pues pagar una renta. Pues precisamente arrendador y arrendatario pues son los sujetos que intervienen en un contrato de arrendamiento. El segundo elemento esencial sería el objeto. El objeto del contrato de arrendamiento será ceder el uso de un bien y que la otra parte pague una renta. Ese es el objeto principal. Obviamente, dentro del objeto hay que identificar cuál es el bien que se va a entregar en arrendamiento. Puede ser un bien mueble o inmueble y cuánto es lo que se va a pagar de renta. Y el tercer elemento sería el plazo o duración del contrato de arrendamiento. Sí, bueno, pues estos tres elementos esenciales en un contrato escrito pues deben de encontrarse debidamente estipulados de forma que sea fácil entender pues bueno, las características principales en un contrato de arrendamiento. Pero ¿qué pasaría si el señor José y el señor Pedro pactan y tienen estas tres características en su pacto verbal? Es decir, saben quién es el arrendatario, saben quién es el arrendador, saben cuál es el bien que se va a entregar, cuál es la renta que se va a pagar y la duración, pero solo lo saben ellos. ¿Qué pasaría si alguno de ellos comienza a incumplir, ¿no? O si alguno de ellos fallece, o si alguno de ellos, no sé, el arrendador vende el bien inmueble y el arrendatario no sabe? Entonces, ¿qué documento respaldaría ese pacto, ese acuerdo? Entonces, luego llega el problema cuando existe alguna situación derivada de ese contrato verbal y, pues bueno, tendría que acudir la persona tal vez a un abogado y el abogado pues tendría a su vez que presentar algo que denominamos medios preparatorios de juicio para poder demostrar la existencia de ese contrato de arrendamiento, de ese pacto verbal, ya que un contrato de arrendamiento, sobre todo de bienes inmuebles, la ley le exige una debida forma, ¿sí? Y esa forma es que sea por escrito. Ante la falta de ese contrato, de ese documento, pues nosotros tendríamos que demostrar de otra manera que existe un acuerdo, ¿no? Tal vez a través de una prueba confesional, tal vez a través de documentales como recibos en donde se demuestre pues que sí hubo una relación contractual o se presume una relación contractual. Entonces, la verdad es que se vuelve una situación muy complicada y muchas veces difícil de entender para las personas involucradas, ¿no? Es por ello que siempre se sugiere que cualquier documento, cualquier contrato sea realizado por escrito, revisado minuciosamente por un abogado, un profesional en el tema. Y bueno, esto daría certeza jurídica, daría certeza patrimonial, seguridad patrimonial a las personas que lo realicen. Entonces, como recomendación personal, nunca realicen un pacto verbal cuando se necesite que queden estipulados los acuerdos que realicen las partes, sobre todo en estos contratos de arrendamiento y en general en cualquier otro contrato. Y como siempre, recomendación, bueno, a través de la cultura, fomentar la cultura de legalidad, acudan a su abogado de confianza para que los asesore. Que tengan excelente día.